Si quieres, comenzamos a grabar para después poderles enviar la tutoría y que les pueda hacer. Ok, sí. Es que tengo una duda, es que en la primera parte, entonces nos dicen como listo, o sea, uno de los problemas con el neuromarketing político es el temor de que ella no sea como tal una autonomía en la opinión del público, o sea, que ya no existe esa, como esa barrera ahí entre los dos, ¿cierto? Pero entonces no sé Barrera entre quienes. en qué sentido, pues en que nosotros podamos modificar o manipular de alguna manera esa autonomía del público. Ajá, muy bien. Pero entonces no entiendo si es eso lo plantea Hermas, que es un autor que mencionan, o es en general como el resumen del primer punto. Tú cómo, digamos, antes de irnos a ese detalle, ¿cómo es el panorama general del texto? O sea, ¿percibes que el autor está, está planteando ese riesgo en general? ¿O qué crees que está haciendo en general el autor? Pues él simplemente como que nos presenta el neuromarketing político, porque pues el neuromarketing ya se conoce, y nos lo presenta como una nueva ciencia pues que se está desarrollando, que todavía pues no está como muy válida, por decirlo así. Pero entonces que el riesgo político, como ya te expliqué, es precisamente eso de que decimos de que ahí pueden como manipular la autonomía de las personas. Ujú. Entonces sí, sí, estoy por ese lado. No. Sí, sí, no, no, vas bien. Hola, hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Bueno, vale, entonces preguntabas si cuando al principio el autor cita a otro autor que está hablando del riesgo de que el neuromarketing lleve a la pérdida de autonomía del ciudadano, ¿cierto? A una, una manipulación por parte del publicista, ¿cierto? Pregunta si el autor coincide con ese punto de vista o si no, ¿no? Entonces yo te devolvía la pregunta y la has respondido muy bien para que lo miren más en general, es decir, antes de entrar a detalles a pedacitos del texto, aunque ahorita podemos resolver inquietudes, pero es preguntarse primero en general si el autor, ¿sí? En este caso, bueno, son dos, Fenstra y Payares, si ellos están de acuerdo con el neuromarketing político, si lo están promoviendo o si están, como tú lo dices, más bien, pues incluso el mismo título lo dice, planteando un debate, o sea, generando unas preguntas respecto a si se puede caer en ese riesgo, ¿no? Ese riesgo de manipular al electorado a través del neuromarketing. O sea que de alguna manera cuando tú lo miras desde de lo global, Valentina, casi que te da respuesta a la pregunta que tú me hacías, no sé si me explico. Algo así. Pero es que lo que pasa es que te decía que pues este autor hablaba más desde como la prensa, la televisión y todo esto. ¿Cuál autor? Vamos a mirar, ¿cuál autor? A ver más, está en el primer punto. Ah, ya, a ver. Pues. O sea, finalizando como en el primer punto de la Ajá, página 11 que ahí lo ajá, mencionan. ajá. ¿Quieres? Vamos entonces y miramos. Vamos a ver. Un segundo que se me perdió aquí el texto. Dame un segundo. Pues yo lo tengo acá, si quieres te presento, que es la parte que te estoy diciendo. Ah, bueno, sí, dale, dale. Ah, pero necesito Ya, ya, permiso. ya. Era este pedacito, o sea, que acá lo mencionan a él y entonces ya él menciona es como la prensa y los medios de comunicación. ¿Mm? Entonces ahí tenía como la duda si era en eso lo que entraban específicamente en el tema de modificación de opinión. Ah, bueno, sí, digamos que está referido especialmente a la prensa, pero no quiere decir que no sea aplicable para este caso. De hecho,
pues fíjate que justamente está mostrando cómo incluso desde el uso de la prensa ya se miraba el tema de promover una opinión pública crítica. em, y lo que podría verse es cómo ya con el neuromarketing, pues para que se promueva ese pensamiento crítico, o sea, que las personas piensen por ellas mismas, pues se pone más en riesgo, ¿no? O sea, digamos que lo diferente sería que se aumente incluso el riesgo, ¿no? Pero sí, es decir, él usa el argumento de Habermas para también apoyar su preocupación por este tema de poder llegar a manipular al electorado, ¿no? A los ciudadanos. Si quieres, devuélvete un momentico a ver desde dónde comienza a hablar. O sea, sube un poquito. Sí, mira, ahí, o sea, está usando a Habermas para definir qué entiende por opinión pública, ¿cierto? Y ese tema de lo que entiende por opinión pública, pues lo va a usar para explicar por qué con el neuromarketing se pondría en riesgo ese ideal de la opinión pública, ese ideal autónomo de la opinión pública. Ok, sí, ya. O sea, ya es como un argumento como a favor de lo que él está opinando. Exacto. Ok, bueno, entonces espérate, yo cierro pantalla. Dale, dale. Ok, bueno, por ese lado, pues entonces a mí ya me quedó como claro. Entonces como que ya se venía haciendo, pero entonces como que el hecho del neuromarketing pues aumenta como esa posibilidad o Ujú, riesgo ujú, ético de la manipulación. ajá. Ok. Igual hoy en día sigue siendo algo experimental o digamos ya, pues no sé, existe algún otro estudio que tal vez como que no se responda a esas preguntas experimentales, pues. Ujú. Pues Alejandro, si quieres, en la parte de opinión, ustedes pueden mencionar, ¿cierto? Que queda abierto el saber más sobre el neuromarketing. Pero digamos, antes de llegar a esa parte de la opinión, lo importante es que ustedes dejen claro, cuando él menciona que todavía es experimental, ¿qué concluye a partir de ese hecho de que todavía no se sepan todas las evidencias sobre el uso del neuromarketing? ¿O para qué hace referencia a eso? No te escuché, ¿me lo puedes volver a repetir? Sí. Cuando los autores mencionan que el neuromarketing está todavía en estado experimental, ¿para qué lo mencionan? ¿De qué están discutiendo? Porque creo que se está tratando de como validar como un costo científico, ¿no? En la última parte del texto. Sí, bueno, como buscar un soporte científico, ¿cierto? Pero ¿para qué? Es decir, ¿cuál es el problema con que no haya suficiente evidencia? Es que si quieren, yo no sé si han hecho vengan, hagámoslo aquí. Pues, sí, ¿ustedes han hecho algún esquema como para organizar las ideas de lo que está en el texto? La verdad es que personalmente lo tengo todo como resaltado, como para orientar mis ideas. No un esquema como tal. Ya, porque esa sería una recomendación para, pues de aquí a mañana, yo creo que les puede servir, esperen, les comparto pantalla, ¿cierto? Porque ya de algún modo, pues Valentina ya indicó, pues un tema central y ahí, digamos, como una preocupación por riesgos éticos en marketing, ¿cierto? Y fíjense que uno de esos riesgos, pues ya lo mencionó Valentina, que es una posible manipulación público pérdida en la opinión pública, ¿cierto? Bueno, todo lo que eso implica, pues, en una democracia, ¿no? Se supone que en una democracia al, a la- al, al público tener autonomía para decir qué opina, ¿cierto? Y elegir, pues, sería lo que permite que la sociedad sí funcione de manera democrática, ¿cierto? Pero hay otra cosa, pues, que es paradójica y es que cuando va a mencionar sobre validez de las conclusiones, validez de los hallazgos, ¿cierto? O, digámoslo como lo dijo Alejandro, estado experimental del neuromarketing.
ahí está mencionando un riesgo diferente a este. O sea, ¿qué tendrían que tener en cuenta quienes usan el neuromarketing por el hecho de que todavía las evidencias están, pues, están en desarrollo experimental? O sea, no son completamente concluyentes. Es decir, todavía no es que exista pues la fórmula mágica para saber, vea, cuando usted mueve esto, cuando envía X tipo de mensaje, la gente inmediatamente, toda la gente se va a comportar como usted espera o va a votar por quien usted espera. ¿Para qué le serviría a quien está haciendo una campaña, quien está vendiéndole por ejemplo, supongamos que en los clientes de Odisea a ustedes hubiera llegado alguien con una campaña política, bueno, lo cual sería muy raro, pues porque comprometería a la universidad con un candidato, pero supongamos que eso pasara. Les dicen, bueno, hagamos una campaña política y ustedes dicen, bueno, vamos a usar el neuromarketing. ¿Qué tendrían que tener en cuenta a la hora de ofrecerle su servicio a un cliente político, teniendo en cuenta que todavía las conclusiones del neuromarketing están en desarrollo, todavía no son contundentes? Pues no sé, yo creo que primero es muy importante como hacer énfasis en el punto de que las personas nos movemos mucho por la emoción y dejamos muchas veces de lado como el asunto del raciocinio. Ajá. Entonces, simplemente como por ser fieles a nuestros ideales, a nuestras propias convicciones, pues nos hacemos como los de la vista gorda, a pesar de que nos muestren o hayan evidencias, pues como de material que nos ayuda a hacer como ese proceso pues de raciocinio, sino que pues nos dejamos llevar por la emoción. Pero fíjate, cuando tú estás viéndolo como problema, bueno, estás de hecho coincidiendo con esta preocupación, de hecho, ¿cierto? Con que si se deja llevar por la emoción, pues, y el que está haciendo la campaña, lo que hace es justamente manejar las emociones. Por ejemplo, si el que está haciendo la campaña sabe que la mayoría vota por miedo, pues entonces le promueve el miedo, ¿cierto? Ese es un asunto. Pero el otro asunto es, venga, pero todavía no hay evidencia concluyente de que si tú manejas es decir, que si tú haces cierto tipo de comunicación que active las emociones, efectivamente toda la gente se va a dejar llevar por eso. ¿Eso qué implica en términos de lo que ustedes le puedan ofrecer a un cliente? No sé si me explico la pregunta. Mm, más o menos, no la La verdad entendí. es que no te entendía muy bien la pregunta. Se los pregunto de otra manera. Además del riesgo de la manipulación del público, ¿qué otro riesgo hay que tener en cuenta cuando se aplicara el neuromarketing? Bueno, pues ahí mencionaban como prácticas donde no se respetaba como la privacidad o confidencialidad y pues de que para eso crean un- como una serie de estándares de calidad, a lo que pues muchas empresas de publicidad no aplicaban. O sea, que vendían el neuromarketing político, pero pues de que en realidad a la hora de mirar como las prácticas o etapas que hacían no eran como éticas o transparentes. Esa es una, ¿no es cierto? Como que no le digan al cliente exactamente pues cuáles son los pasos, ¿cierto? Ese es un tema, los pasos, ¿sí? Y otro tema que mencionan es el tema del alcance, ¿no? Es decir, o sea, una de las paradojas del texto es que dice, todavía no se sabe que efectivamente tú puedas decir, no, yo le voy a lograr que el 90% de la población a la que le llegue el mensaje la voy a convencer, ¿cierto? Eso todavía no se puede ofrecer. O sea que, digamos, habría que ser transparentes, a mostrar cuáles son los pasos y también ser como realista, ¿no? De qué tanto alcance tiene, ¿sí? El neuromarketing y en un sentido mucho más profundo también decir, venga, pero es que además si alcanzara el 100%, es decir, si una campaña para votar por un candidato hecha con neuromarketing y que activa una emoción y convence a toda la población, pues también sería muy riesgoso por ese tema de la autonomía, ¿cierto? Entonces, no sé si quizás una de las cosas que les puede ayudar es como ese diferenciar, ¿no? Es decir, el autor está hablando y habla mucho de este tema de la autonomía en la opinión pública, pero también pone otros matices, especialmente en la tabla que muestra al final ya como, bueno, recomendaciones, digamos, ¿cierto? Porque, a ver, les hago otra pregunta. ¿Ustedes consideran que el autor está promoviendo, está en contra del neuromarketing o qué es lo que plantea frente al neuromarketing? Más bien,
creo que es como la explicación de qué es y desde como un lado propio, dice los riesgos éticos que esto conlleva. Ajá. Y si yo les Tal dijera, vez bueno, podría ser como un dale. punto neutro, pues porque igual también tiene muy en cuenta que es algo como experimental, que igual también pues lleva como un proceso. Bueno, analicemos eso porque se los voy a preguntar de una manera diferente. Este autor defiende la idea de que el público debe tener autonomía a la hora de crear su opinión. Sí. Entonces, no es que sea completamente neutro, o sea, perdón, neutro. Él sí tiene una postura, o sea, él está a favor de, de la autonomía de la opinión pública, ¿cierto? Digamos que él está sobre todo cuestionando, se está preguntando, bueno, primero, ¿hasta qué punto el neuromarketing ofrece, realmente puede llegar a manipular al elector en un 100%? Y segundo, si lo lograra, pues, bueno, ¿qué pasaría con la autonomía de la gente? ¿Cierto? Que estaría en riesgo. Y recuerden que él habla de otro tema, él habla de la neuropolítica. Frente a la propuesta de él, ¿para qué habla de neuropolítica? O sea, ¿cuál sería el papel de la neuropolítica frente a esos riesgos? Bueno, estos dos, no solo estos, sino en general, frente a estos dos riesgos. Pues yo creo que, bueno, por aquí hay un pedazo muy importante que, pues que tal vez como que explique un poco esa pregunta. Y es que, digamos, este fenómeno, pues dice que incluso llega a provocar que nuestro cerebro bloquee o deseche como cierta información racional con la finalidad, pues, de mantener nuestras convicciones en orden emocional. Y el resultado, pues, de eso es que incluso ante casos de corrupción, pues, hablando de política, casos de corrupción, abusos de poder y todas estas cosas, pues las personas y nuestros cerebros como que no canalizamos pues el mensaje y escuchamos o solo entendemos pues como lo que refuerza la posición de cada quien. Muy bien, entonces, ¿qué área desecha lo racional? ¿El neuromarketing o la neuropolítica? O ambas. Cuando decimos desecha lo racional, lo elimina y se concentra solo en lo emocional. Creería yo que la neuropolítica, ya que se mueve más también como por el poder que tiene el discurso y toda la dialéctica. Bueno, ahí les ayuda a clarificar un poquito, ¿no? El autor está diciendo que cuál de estos dos campos es el que se ha preguntado por eso del botón, el botón que hace que la gente vote de una manera u otra. En el marketing político. El neuromarketing, ¿cierto? Esa activación se da ¿cómo? Utilizando la emoción o la razón. La emoción, si no estoy mal. La emoción, exacto, ¿cierto? Entonces, él lo que está diciendo es, ojo, primero, no sabemos hasta qué punto eso es cierto, ¿cierto? Que se pueda manipular completamente al electorado. Segundo, si se pudiera hacer, ojo, porque pone en riesgo la autonomía en la opinión pública. Y aquí, de nuevo, además de que está defendiendo la opinión pública, está proponiendo ir más allá del neuromarketing hasta el nivel de la neuropolítica, donde aquí vuelve a ya no es solo la emoción, perdón, sino también es la razón, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué usos frente a qué problemas serviría la neuropolítica que no serviría el neuromarketing? Me repite, Sí, les vuelvo a preguntar. El neuromarketing ya me dijeron, bueno, el neuromarketing sirve para buscar que el que genera un mensaje logre activar una emoción en el que lo escucha, por ejemplo, para votar por X o Y candidato, ¿cierto? Por ejemplo, que le dé miedo o rabia para votar por X candidato, ¿cierto? Eso, el neuromarketing, ¿cierto? Centrado en la emoción. Pero entonces si decimos, como lo dice el autor, que la neuropolítica de alguna manera sería ir más allá, o sea, no quedarse en la emoción, sino incluir la razón, ¿sí? ¿Qué tipo de problemas para qué serviría, digamos, ya la neuropolítica que no pueda servir el neuromarketing? ¿Sí? O sea, si el problema del neuromarketing es cómo hago para que X público vote por Y candidato, ¿sí o no?
Y el de un Y pues problema que hablando sea más de la como de, neuropolítica. ¿Sí? no, pues que hablando más como del alcance y todo esto. Bueno, una de las, bueno, sí, la neuropolítica va más allá del neuromarketing y se pregunta qué tanto alcance tiene, ¿cierto? Pero incluso va más allá. Entonces, piensen en el ejemplo que él va una y otra vez. Él dice, el neuromarketing me sirve para que el electorado vote por determinado candidato, ¿cierto? Pero la neuropolítica, o sea, como tú lo decías, Alejandro, mete la política. Entonces, ¿se trata solo de servir para que la gente vote por un candidato o qué más haría la neuropolítica? Que, fíjense, que tenga que ver con lo que defiende el autor, que es este tema de la autonomía de la opinión pública. ¿Qué tipo de problemas que no toca el neuromarketing sí tocaría la neuropolítica? Pues es que ya la neuropolítica lo que nos permite es como entender al ciudadano como un sujeto político. Ajá, El neuromarketing no. El neuromarketing simplemente entiende a la persona qué es emocionalmente, qué es lo que mueve y motiva a la persona sí, a hacer algo, ajá, independientemente de que sea algo político. La neuropolítica política, pues la entendemos ya como un sujeto, valga la redundancia, como un ciudadano y un sujeto político, pues si me hago entender. sí, o sea, conceptualmente lo tienes claro. Entonces ahora pensemos concretamente. Entonces, estamos en elecciones, digamos el otro año, estamos en elecciones. Alguien que venda neuropolítica dice, bueno, venga, yo le ofrezco el servicio de convencer al electorado, ¿cierto? Un JJ Ramírez, JJ, bueno, no me acuerdo cómo se llama, JJ, bueno, un experto en neuromarketing, ¿cierto? ¿Lo conocen? JJ Rendón, ¿es que se llama? Rendón, listo. Pero en cambio, otra perspectiva que no es tan común, especialmente en nuestro país, es el que dice, venga, entendamos al ciudadano como sujeto político, pero eso tan conceptual, ¿qué significa, Valentina o Alejandro? ¿Qué significa pensar en el ciudad, en que una persona sea sujeto político desde el punto de vista del autor? ¿En qué, digamos, qué pregunta se haría uno concreta frente a las elecciones, por ejemplo? Si la pregunta del neuromarketing es, ¿cómo hago para que voten por X o Y candidato, independiente de que el candidato sea ético o no, sino cómo hago para que voten por él? ¿Cuáles serían, en cambio, las preguntas de la neuropolítica alrededor de ese sujeto político? No sé, coincidir tal vez con sus ideales, cuestionarse sobre pues, la identidad. Aquí ya entra en Es el que rol de de hecho los creo que ideales. ahí en el texto ponían como un ejemplo, Ujú. desde que a dos políticos, uno conservador y el otro no me acuerdo, le ponían dos políticos y Ajá. ellos podían estudiar cómo funcionaba el cerebro frente a las imágenes y discursos de estos políticos. Exacto, entonces fíjense que ya es más profundo, ¿no? Es ir más allá y decir, venga, porque un conservador vota por conservadores, o sea, cuáles son las emociones que se activan, por ejemplo, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los ideales? O sea, fíjense que en el caso del neuromarketing es puro comercio, o sea, llegan a la agencia y de hecho hay agencias así, como el estilo de JJ Rendón, y es, a mí no me importan los ideales del candidato, a mí me importa es cuánto me van a pagar, ¿cierto? Y le ofrezco el servicio. Aquí es, venga, pero ¿cuál es el ideal? ¿Cierto? Una pregunta que al menos a mí pues me impactó mucho de este texto era cuando decía, es que desde la neuropolítica uno se preguntaría por qué los ciudadanos votan por candidatos corruptos. ¿Sí? Fíjense que ya esto, o sea, aquí es más publicidad comercial y aquí en cambio en la neuropolítica sería para hacer qué tipo de publicidad. Pues pensando que la publicidad la suelen dividir en eh, sí, económica, social y política, ¿no? Pues evidentemente aquí también es política,
Pero si el neuromarketing se va más a lo comercial, la neuropolítica con preguntas como por qué los ciudadanos votan por los que votan, cuáles son los ideales que persiguen los ciudadanos, por qué qué emociones sienten los conservadores, ¿eso qué tipo de publicidad sería? Entre las Pues yo tres, sí, entre la comercial, la social y la política, ya sabemos que es política y sabemos que no es comercial. ¿Cuál? puente social. ¿Por qué les hago estas preguntas tontas? Porque me interesa, yo sé que el texto es difícil, ¿cierto? Pero lo que me interesa es que entre esa dificultad ustedes logren ver es el perfil que queremos formar. Ustedes vieron hoy, teníamos en publicidad tres marcas comerciales, Arepas, Nalco, Normandí y una social, ¿cierto? No quiere decir que sea en ese porcentaje, o sea, la idea es tener un perfil integral, pero que ustedes puedan ver que cuando ustedes se acerquen, por ejemplo, al tema de la política, pues un criterio ético, sociales, venga, no nos quedemos solo en qué es lo que hace que la gente vote como pendeja, sino más profundo, ¿no? Entender esa parte política del ciudadano, ser más crítico, ¿sí? Ok, sí. Profe, qué pena. Y también, Valen, ya me tengo que desconectar que a las 5 tengo una clase. Dale, Alejandro, si quieres, igual yo sigo conversando con Valentina y les envío la grabación para que les pueda Ah, de servir. una, porfa. Muchas gracias. Con gusto. Chao. Chao, Alejandro. Adiós. Hola. Hola. Cuéntame que, pues si con la conversación se ayuda como sobre todo a depurar, pues para organizar ya. Bueno, más bien es que la verdad ahorita hablando contigo, es que yo hablo con usted y me genera dudas. Entonces, ya por lo menos tú puedes diferenciar entonces en el neuromarketing y el neuromarketing político. O No, sea, porque el neuromarketing y la neuropolítica. eso, Sí, sí. neuropolítica, ok. Pues la verdad es que no lo entendía así como publicidad comercial, publicidad política, publicidad, no, pues, pues para mí era publicidad. Sí, eso es lo bonito, porque, a ver, aquí, esta última parte que estamos hablando ya es más para el momento de la relación con la carrera, ¿sí? Ok. Para que ustedes vean la riqueza del perfil de ustedes. O sea, yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que ser, a ver, ustedes pueden elegir ser JJ Rendón, decir, no, a mí me importa solo lo comercial, yo voy a buscar si funciona o no ya. Pero la ética está es en la conciencia de la elección. ¿Sí me explico? Entonces ahí entraría lo de neuropolítica. O sea, Exacto. porque ahí ya no llegamos, es que vamos a vender por vender o queremos que usted vote porque sí, o sea, vote inconscientemente, irracional, sino que ya en la neuropolítica lo que vamos es usted por qué realmente está votando por este man. O sea, si usted ya lo han dado en la cara, porque sigue votando por este ¿Por man. qué? Porque somos tan pendejos. Y ahí No, hay, o sea, es que él lo dice, o sea, en algún momento él dice como, que es lo que decía Alejo, que es lo que uno hace, que deseche esas ideas ajá, que no le reafirmen a uno, no le reafirmen como esa creencia o esa posición política. Entonces, un ejemplo era como, que es que te están robando y te pueden poner, o sea, casos de frente y tú inconscientemente lo que vas a hacer es desechar eso y vas a coger aquellas cosas que te hacen, no sé, como, es que no sé cómo decirlo, como apoyar esa posición tuya. Aunque racionalmente, pues no tendría mucho que ver ahí. ahí sí, por ejemplo, así escuchándote, ahorita que vienen elecciones, pues ya sabemos y mañana uno de los ejemplos con los que si quieren puedo complementar es el tema de la campaña, el no al plebiscito, que fue una campaña completamente centrada en lo que se quería era que la gente saliera a votar berraca, ¿sí? Entonces, uno puede mezclar, o sea, tú puedes, si a ustedes les llega a una agencia, por decir algo, un cliente, pues con el que la agencia políticamente se sienta afín y que ustedes se sientan afín políticamente a la agencia, uno puede pensar, bueno, sí, trabajemos con emociones, pero no necesariamente tienen que ser las emociones negativas, sino también, o sea, uno también se puede preguntar cuáles son las emociones que necesita Colombia para promover unos ideales éticos, por decir algo. ¿Cierto? Que de hecho ya se ha hecho, ¿no? Todo el tema de lo que hizo Mocus con la ola verde, Fajardo en su momento, fue muy ese tono, que ya no le funcionaría probablemente a Fajardo, pero sí, es como ver como lo que hay de fondo en el texto más allá
de simplemente vender, como tú lo dices. Ok, sí. Eh, bueno, espérate, es que tengo mi texto como resaltado para saber como qué dudas tenía y Dale, así. dale, dale. Pues no hago el cosito gráfico, pero... Ah, ok. Otro de los dos que tenía es que no entendí muy bien cuando ellos decían como los dos niveles básicos de la ética, en donde pues se miraba como este sesgo, que era el nivel micro y el nivel meso. Ujú. Pues la verdad es que quedé súper perdida con esos. Ven, yo lo reviso. Pues ahí dice como el nivel micro, pues dice integrar a los actores individuales que participan de la puesta en práctica del neuromarketing y que incluya expertos en marketing, personas del ámbito médico. Y en el meso, pues dice cómo podemos diferenciar a las instituciones o corporaciones que participan en el neuromarketing. Ujú. Pues es que la verdad no entendí ahí. Sí, pues yo creo que también es como está conectada con esa diferencia entre neuromarketing y neuropolítica. O sea, fíjate que si uno se centra solo en neuromarketing, está mirando, venga, si funciona o no, sí puedo, es decir, yo Si puedo, te vende o no te vende. sí, yo puedo saber cómo activar una emoción para que el electorado se oriente de cierta manera. Ah, nos quedan 10 minuticos antes de que esto se me cierre porque no, bueno, tenemos 10 minutos. Eh, Entonces, desde el neuromarketing, digamos que es como cuando el caballo que tiene solo aquí ¿cómo se llama? Visera. La visera, ¿cierto? Que lo hace ver solo al frente y es, ¿funciona o no? ¿Cierto? En un nivel micro, o sea, pequeño. Pero la parte macro es, bueno, ¿cuál es el papel de estas entidades que hacen neuromarketing? ¿Cierto? Desde lo más básico, que es como, venga, díganle al público qué es lo que hacen, o sea, porque todo, ahora yo no sé si tú has visto, a todo le ponen neuro, pero díganle concretamente cómo se supone que su estrategia es neuro, o sea, psicológicamente qué están utilizando para poder ofrecer lo que ofrecen, y se va ampliando la mirada y ya después, venga, vayan más allá. No solo promuevan que la gente vote por X o Y candidato, sino pregúntense cuáles son los ideales que se supone que debe perseguir un candidato y por qué la sociedad digamos, muchas veces incluso le da la espalda a sus ideales al momento de votar, ¿cierto? O sea, lo micro y lo macro, imagínatelo como hacer un zoom, ¿cierto? Lo micro como simplemente preguntarse si una estrategia para convencer funciona. Lo meso, lo meso ya es casi que lo meso puedes tú verlo cuando, esto que te digo, de si la agencia es transparente o no, pero a nivel mucho más macro, ¿cuál es el papel de una agencia que se dedica solo al neuromarketing y por qué debería ir a un nivel mucho más amplio de la neuropolítica? Pero ahí tengo la pregunta, porque pues supuestamente la neuropolítica no es algo que esté 100% verídico, ni que sea algo que sea, pues es que lo decía, es que es algo como que hicieron como una categoría como para regular las personas que dicen, es que yo hago neuropolítica. Entonces hicieron como esas categorías para regular eso, porque no todas eran verdad. O sea, no mostraban como ese paso a paso, no te decían qué vamos a hacer o esas cosas. O sea, quedó en algo como en veremos, no sé si me hago entender. Sí, pero ojo, yo no sé si fue que te confundiste sin darte cuenta. No es el neuromarketing al que le falta, perdón, no es la neuropolítica de la que está diciendo que todavía no hay suficiente evidencia, sino el neuromarketing. Ok, sí, qué Sí. pena. O sea, tranquila, o sea, en ese nivel micro y macro, micro y meso, perdón, de la neuro, del neuromarketing, es considerar ser transparente respecto a qué es lo que sí funciona y qué es lo que no funciona de esa técnica del neuromarketing, ¿cierto? Y ya la neuropolítica entra es cuando la pregunta es mucho más global, ¿cierto? Como el papel del neuromarketing frente a la sociedad, o sea, lo que podría llegar a pasar con la opinión pública si efectivamente lo que se dice que funciona, funciona, cómo analizar las implicaciones de eso. Ok, Las implicaciones y cómo debería la persona situarse frente a eso, el profesional y el ciudadano. ok, bueno, ya por ese lado, pues ya me quedo más claro. Ven, ¿y leyeron ¿La qué? la rúbrica para exposiciones, que es como la guía donde se dice qué se espera de la exposición?
Ah, no, qué pena, no la leí. No sé dónde estará. Listo. Está en el... Mira, las voy a ubicar. Entonces, está en generalidades del curso. El corazón, no tengo entendido, es como pues el tema, la opinión propia, como ejemplos, ¿no? Algo así. Sí, les da como los pasos, pero sí es importante que le peguen un repaso, Valentina, para que cuando monten las diapositivas sea en función de esto, ¿cierto? De tal Ok, manera sí. que no vayan a hacer un resumen. El texto dice primero esto, después esto. No, no hacer todo el resumen, sino ir, bueno, la pregunta general que se hace el autor es esta, que tú en parte ya lo decías, ¿cierto? Tiene que ver con este esquema. El autor cuestiona cuáles son los riesgos éticos del neuromarketing, bueno, como esa pregunta general. Decir cuál es decir cuál es la respuesta general que da el autor, o sea, cuál es su posición, ¿sí? Y ya Y ya después, sí, decidimos que la posición del autor es que no es tan precisamente imparcial, sino que él toma ese sesgo que dice como, pues, a qué punto vamos a llegar y a qué punto se llega como a manipular ajá, la mente del votante, se dice. ajá, exacto. Muy bien. Y también ya él lo complementa y dice, y va más allá, propone la neuropolítica, que es más profunda, y ya después escogen dos o tres ideas y evidencias que menciona el autor para soportar esa respuesta que le da su pregunta. ¿Sí? Ok, puedo preguntar algo y puede que esté equivocada. Dale O tranquilo. sea, hasta donde tengo entonces como entendido es que el autor está como un poco en contra del neuromarketing, pero no tanto de la neuropolítica. Exacto. Ok. Y ya, bueno, ahí les dice el tiempo, recordar pues que también se valora el que sean creativos en la presentación, la parte estética, y que al final digan, bueno, esto que tiene que ver con la profesión, y recuerda que le den un vistazo también en generalidades al código de publicidad y de comunicaciones de mercadeo de la Cámara de Comercio Internacional para que miren, no tienen que, son como 170 páginas, pero ustedes solo van a mirar el índice y van a buscar qué artículos de ese código tienen que ver con este tema del neuromarketing. Ok. Mira, es este código. Lo tengo acá. Ah, sí, regulaciones y normas. Es este. Es una guía para construir confianza, y pueden mirar acá entonces en la tabla de contenido, sobre todo en los artículos. Venga, ¿con qué artículo se relaciona esto? ¿Sí? En parte tú por ahí mencionaste uno ya, la transparencia, ¿cierto? Ajá. Uso de terminología y datos científicos. Bueno, le pegan una mirada al índice y mira que incluso aquí simplemente le dan clic y los lleva, les dice qué es lo que sugiere esta guía tener en cuenta. Debe distinguirse claramente con etapas. Bueno, en fin, ya ustedes ahí lo miran. Esto Y está en el mood, ¿cierto? sí, en generalidades. Y Ok. por último, también relacionarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Parece mucho, pero es que ya cuando ustedes lo miran se dan cuenta que es algo muy concreto. Miran estos 17 objetivos y dicen, bueno, este texto con cuál de estos aspectos tendrá que ver. Con la pobreza, el hambre, la salud, Lo mismo, ustedes pueden mirar aquí lo general como, bueno, cuál les parece que pudiera tener una relación, ¿cierto? No sé, bueno, no sé si sea con instituciones sólidas, tendrían que mirar, supongamos que van a mirar si tiene que ver con el 16, entonces se van a la página donde está el 16, página 67, y miran, los objetivos se caracterizan, bueno, por una definición general y hay unas metas. Ustedes pueden buscar alguna meta que tenga que ver con el tema del texto, ¿sí? Al menos una. Ok. Sí, sí, listo. Pues yo creo que ya me quedó como claro lo del texto. Muy bien. Ya sabía cómo trabajarle a esto.